¿No hay más? De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Semana que va a estar atravesada por el debate que va a arrancar en el Congreso Nacional acerca de la reforma laboral que el gobierno estuvo promoviendo y que finalmente llevó a los integrantes de la CGT cuando conocieron el contenido de del proyecto. Gerardo Martínez dijo como que le habían cambiado, como porque él era representante de los sindicatos en el Consejo de Mayo. En el Consejo de Mayo. Sí. Y dio a entender que no era lo que habían estado discutiendo en el Consejo de Mayo, proyecto que finalmente llegó al Congreso, ¿no? No era lo que estaban discutiendo y no era lo que venían hablando. Héctor Daer, por ejemplo, Gerardo Martínez con Diego Santilli y con Santiago Caputo. Claro. Entonces, con lo que se encontraron... Es que ganó el ala dura de Sturzenegger porque va a atacar lo que... Bullrich versus Santilli y Caputo. Que quieren ir, además, con un modelo, no solamente abaratar las indemnizaciones, los bancos de hora y demás, sino sobre todo también ir contra el poder de los sindicatos, dificultando, desalentando fuertemente los aportes sindicales y buscando negociaciones en unidades lo más chiquitas posibles por empresa. En ese contexto, Jorge Solá, integrante del triunvirato de la CGT, hablaba de la protesta que van a llevar adelante. Pasado mañana marchan al Congreso. No tendría que explicar demasiado cuando lo explica Sturzenegger. Él, fíjate, digamos, cómo lo dice. El empleador te podría decir, che, trabajamos 2 horas más y el viernes no venga. Ah, me tenés que decir a mí qué tiempo tengo que disponer yo para tu trabajo y después qué tiempo me decís vos que tengo que tener yo para descansar o cuándo. Eso no es así. Porque lo que tiene que suceder acá y que sucede siempre es que es una decisión siempre del trabajador si se queda 1 hora más o no de la jornada laboral. Y esto es muy importante porque todo el sistema de cambio de la ley de contrato de trabajo trata de poner más empoderamiento en la decisión del empleador que del trabajador, en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Perdón, me corrijo, es el jueves la marcha, sí. No el miércoles. Se refería de esa manera sola a las declaraciones de Sturzenegger. Eso fue ya el viernes, las escuchamos. Vamos a recuperar el audio de Sturzenegger con Feynman en Mitre. No se terminan. Eso queda exactamente igual, pero se instituye también. Está buenísimo que me lo preguntes porque tiene que ver con esto que yo te hablaba de las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Entonces lo que ahora se hace una cosa que se llama el banco de horas. Entonces nos quedamos 2 horas más y entonces el empleador te puede decir, mira, hagamos lo siguiente, vamos a hacer 2 horas más y no vengas el viernes a la mañana. Permite, digamos, que la jornada laboral, así como hablábamos de la flexibilización de las vacaciones, de mutuo acuerdo, acá también el empleador y el trabajador puedan también diseñar una estructura más flexible, ¿no? Eso decía Sturzenegger y siguiendo con el debate, Gerardo Martínez, el titular de la UOC, la construcción, uno de los gremios más afectados por la pérdida de empleo de estos 2 años, de los más golpeados sin lugar a duda por la finalización de la obra pública, que había estado muy callado todo este tiempo. Sí. ¿Qué dijo finalmente Gerardo Martínez? ¿Estoy sorprendido? No, porque esto forma parte de la composición ideológica que expresaba quién era el vocero del gobierno en el Consejo de Mayo, que era Federico Sturzenegger. Yo respeto a ese ministro, sé que es muy inteligente, pero me parece como que para discutir un proyecto de esta característica hay que saber qué es lo que significa el salario, pagar un salario, saber discutir un contrato, saber discutir, digamos, una paritaria, que hay un montón de condiciones que son necesarias como para tener un nivel de entrenamiento a fin de comprender y entender de que el diálogo entre las partes, porque aquí estamos tocando intereses, es fundamental y no son cuestiones caprichosas. Bueno, yo creo que una de las cosas que se discute poco también es que finalmente para los empresarios no se abarata, sí, las indemnizaciones, pero lo que tiene que ver, y eventualmente se diluye el poder de los sindicatos en las negociaciones, pero hay un tema con que no es más barato en términos de contribuciones patronales. Lo que cambia es el destino de una parte de la contribución patronal que hoy va a la ANSES, que pasa el 3% que pasa a ir a financiar este fondo de despidos. Claro. Y eventualmente podrán los que despidan, porque es curioso, va a haber
una especie de subsidio a los despidos, los que despidan, porque eventualmente podrán recurrir a ese fondo los empresarios al momento de despedir bajo condiciones que todavía no están del todo claras. No son claras. Pero no es que abarata la parte de los aportes laborales que tiene que hacer un empleador. No, y es más, digo, desde el punto de vista del costo de una empresa, la CGT se va a plantar en un lugar en el que les va a decir, bueno, ¿por qué no bajan impuestos en vez de ir a tocarnos a nosotros? Bajen ganancias, bajen bienes, bajen la tasa que les cobran las municipalidades, bajen esos impuestos y no vengan a tocar los salarios o las formas de... Sí, pero la tasa depende de los municipios, eso no lo puede fijar el Estado Nacional tampoco. Sí. Ahí es donde se va a parar la CGT para decirle no tiene cómo un bajar ahorro. costos, Claro. cómo bajar costos para las empresas, o sea, cómo abaratar la producción, producir en la Argentina, que no sea por el lado de la Que no mano. tiene un ahorro, le dice, no hay un ahorro a la empresa. Bien, mientras tanto, Patricia Bullrich, que va a ser una de las voces en el Congreso, ¿qué decía? La verdad es que no hay razón para que la CGT haga una marcha, porque, digamos, tenemos que modernizar el trabajo en la Argentina, tenemos que adaptarlo a los tiempos del hoy, de lo que... Y además, la CGT hoy representa a la minoría de los trabajadores. ¿Por qué representa a la minoría de los trabajadores? Primero, porque la afiliación en la Argentina pasó de un 80% a un 7%. Hoy prácticamente los trabajadores en la Argentina no se afilian a los sindicatos. Sí, claro. No se afilian, que es lo único que es voluntario. Tienen que pagar cuotas que los obligan, pero lo que es voluntario no se afilian. Bueno, hay un descuento que es obligatorio, que por el aporte solidario, que tiene un sentido, que es que digamos el sindicato negocia en nombre de todo el sector y eventualmente los aumentos que perciben, los perciben todos por igual, no solamente los que están afiliados al sindicato. Para evitar eso es que existe lo que se llama el concepto del aporte solidario, que es la obligación que hace que todo el mundo esté o no afiliado, pero que esté dentro de un contexto de una relación laboral que contempla la intermediación en la paritaria, un sindicato, termine, bueno, una parte de su salario yendo a el sindicato. Que tiene una cosa, yo le encuentro algo de similitud con la AFA en el siguiente sentido. Son cuentas, digamos, nadie rinde cuentas de manera transparente respecto de cómo son los movimientos del dinero dentro de los sindicatos, ¿no? Muchos de esos después armaron comunidades de negocios alrededor de las obras sociales. El caso de camioneros es quizás uno de los que más se conoció públicamente, porque creció muchísimo. Ahora el Sanatorio Antártida está a la venta. Hoy es el Día del Camionero. Hoy es el Día del Camionero. Felicidades a los camioneros. No, ha sido muy bueno negociando paritarias para muchos de sus afiliados, camioneros, barrenderos y demás. Lo que pasa es que ha hecho un imperio de negocios del cual se ha beneficiado toda su familia, empezando por su mujer Zulet, que es la que maneja mucho estos negocios. Pero ahí, dentro de las cuentas de los sindicatos, nadie se puede meter. Es muy difícil. Y algo parecido pasa con la AFA, porque le están buscando, yo creo, la vuelta de cuál es el delito que en todo caso le pueden imputar a Claudio Tapia, porque no es un funcionario público, pese a que tiene un cargo en el SEAMSE, con lo cual no sé si no iban a ir por ahí en términos de imputarle negociaciones, enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito es para los funcionarios. Claro. Acá en todo caso le están buscando evasión impositiva, lo que tiene que ver eventualmente qué tipo de movimiento de dinero tiene Surfinanzas por lavado de dinero, qué pasa con aquellos que son testaferros porque no tienen patrimonio suficiente para dar sus nombres de propiedades que ocupa muy frecuentemente Pablo Tobillino. Bueno, en ese contexto, Daniel Vitolo, ahora se acordaron, el titular de la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, que es la que debe supervisar las sociedades como la AFA en este caso, dijo lo siguiente. Es el audio 7, Leo. ¿Lo tenemos? Bueno, pues vamos a escuchar también a... Lo que le hemos dicho es que no está cumpliendo con la ley. Porque, primero, no ha contestado ninguna de las vistas que durante 8 años se le han cursado para que explique cifras globales que tienen en el balance, sobre todo incrementadas a partir del ejercicio del año 2024, donde bajo rubros muy difusos y poco explicados concentra grandes valores. Y bueno, la pregunta clásica de todas las autoridades reguladoras es: abra estos números y dígame qué hay dentro de estas cifras. No han contestado. Y la respuesta que han dado cuando vieron que muy enérgicamente avanzábamos para investigar esos números, huyeron hacia otra jurisdicción.
se fueron a la provincia de Buenos Aires, se asentó en la provincia de Buenos Aires. Es una asociación civil que a la vez es muy parecido a lo que pasa con cada uno de los clubes, ¿no? Que maneja negocios millonarios. No es que es como una empresa, pero es una empresa en el fondo, pues maneja una marca que es la selección argentina, que además en un momento de esplendor de la selección argentina. Con lo cual los sponsoreos, todos los negocios, los partidos, digamos, hay un negoción detrás de la AFA que en tanto rendición de cuentas rinde como asociación civil, que a su vez alimenta a los clubes, porque cobra los derechos de televisación y es un poco como la principal financiera de los clubes individualmente, ¿no? Sí, y hay algunos ítems que dice Vítolo que no están especificados y no se pueden puntualizar, que figuran como varios otros y, claro, que eso hay una suma de más de 20 millones de dólares respecto de puntualmente de esos ítems. Después está todos los manejos, ¿no?, que generaron toda la polémica con el campeón, Estudiantes campeón. Felicitaciones a los hinchas de Estudiantes. Tenemos que llamar a Hugo hoy, debe estar contento. ¿Hoy va a salir al aire? No sé, no teníamos previsto, pero lo podemos llamar. Con la borrachera santiagueña. Vamos a ver. Bueno, de hecho la final, un beso también a Ernesto Tenenbaum, la final se jugó en Santiago del Estero por los vínculos, poniendo en evidencia una vez más, ¿no?, más allá que tiene un estadio espectacular, y incluso la creación de ese estadio tiene mucho que ver con el rol de Tobillino, Pablo Tobillino, la mano derecha de Chiqui Tapia en la AFA, que se ha señalado muchas veces, él lo desmiente, como dueño de Carnaval, como un jugador también en medio de comunicación del streaming Carnaval. Antes de ayer creo, el viernes en Carnaval, Fantino habló de su vínculo con Tobillino por primera vez. Tobillino, con el cual tenía una relación y la sigo teniendo, es mi amigo, me ayuda a que nazca Neura. Me ayuda a que nazca Neura, me ayuda a decir, che, dale para adelante, crecé, tenés la posibilidad, vamos para adelante, hacelo. Listo, perfecto, genial, bárbaro, Pablo, ¿te parece? Estoy lleno de dudas, no seas boludo, metele, vos podés, y pude. Tobillino no vino y estuvo todo el tiempo conmigo. Cierro con esto, con una asistencia de decirte, bueno, ahora habla acá, no, nada, el tipo me ayudó para el arranque, para que Neura fuese el inicio de Neura. Funcionó Tobillino como el Estado, para mí ayudándome a que nazca Neura, porque la verdad que si no hubiera podido, el Estado diciéndote dale para darle, pero después no estuvo. Bueno, dice que es muy amigo de él y que sigue siendo muy amigo de él. No está claro si también, más allá de haber ayudado a Neura, ayudó o es el dueño de Carnaval, cosa que no mencionan ninguno de los otros integrantes de la mesa, y estaba con Rial y con Viviana Canosa. Un gran gesto de lealtad, porque hoy está en el piso Tobillino y Fantino dice que es amigo de él. No es muy simpático hoy decir eso. No, pero yo creo que si es dueño de Carnaval, que podría ser dueño de Carnaval. Carnaval, de hecho. Dentro de todo esto, me parece que también, podrían decirlo también, si efectivamente, sí, es el único que no. De hecho, Tinelli, en un momento cuando se fue de Carnaval por los problemas financieros y demás, había dicho gracias Pablo, pero no dijo Tobillino. Dijo Pablo y Pablito. Pablo y Pablito. Recordemos. Pablito es Pablo Jiménez. Que es muy cercano a Tobillino y que está... El que maneja Carajo. No. Carnaval, perdón. Sí. No es que lo maneja, pero sí que trabaja con Tobillino. Ah, ok. Entonces Tinelli cuando se va le agradece a Pablo y a Pablito yéndose de ese streaming, con lo cual suponemos que le está agradeciendo a Tobillino y al que trabaja con Tobillino. Sí. Bueno, mientras tanto, José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, girando Chile con una contundencia, más de 16 puntos le sacó el líder de la ultraderecha, muy amigo de Javier Milei, muy en sintonía ideológica con Milei, sacó 16 puntos de diferencia y se consolida como el presidente más votado de la historia de Chile en cantidad de votos. José Antonio Kast llega a la presidencia en su tercer intento, había fracasado en otros dos. Quiero decir con seriedad, pero también con emoción, que este no es un triunfo personal, este no es un triunfo de José Antonio Kast, no es un triunfo de un partido del cual me siento orgulloso, de cada uno de sus militantes, de las personas que nos han acompañado en esto. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo.
ese miedo que angustia a las familias. Bien, y mientras tanto, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, reaccionó al ataque que causó al menos 16 muertes en Australia, 2 personas que abrieron fuego en una playa en Sydney donde estaban haciendo una celebración la comunidad judía por Hanukkah, una masacre de las más importantes que haya habido de odio antisemita fuera de Israel. Y el primer ministro israelí dice que esto tiene que ver con el hecho de que Australia haya reconocido recientemente al Estado palestino y dice que él le había advertido al premier australiano de que algo así podía llegar a pasar. 17 de agosto, hace unos 4 meses, le mandé al primer ministro de Australia, Albanese, una carta en la que le advertí que la política del gobierno australiano estaba fomentando y alentando el crecimiento del antisemitismo en Australia. Le escribí. Dice que el llamado a la creación de un Estado palestino, que es una resolución de Naciones Unidas, en verdad, alimentaba lo que es el antisemitismo en Australia. Australia es un país que fuera de Israel tiene la mayor cantidad de sobrevivientes del Holocausto, con lo cual tiene un diálogo permanente con Israel. 7:17 de la mañana. Mr. Cab Driver, Lenny Kravitz.